Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un placer y un honor que nos están acompañando en Datos y Perfiles aquí en San Luis CTV. Siempre con Oscar Flores esta noche. Sin tanto preámbulo vamos a ir derecho a la entrevista porque hoy tenemos una entrevista destacada que por primera vez además llega. Es el nada menos que el vicegobernador y por primera vez viene a nuestro programa. Nada más y nada menos, y le agradecemos el gesto y la visita. Vicegobernador, bienvenido. Bueno, gracias primero que todo por la invitación, la verdad que es un gusto estar aquí. Y bueno, en esto que de la tarea y del cargo y de todo lo que tenemos para hacer, a veces bueno, se nos complica y bueno, hemos cumplido. Hoy hemos cumplido y estamos acá. Gracias a Marcos que anda por ahí, ¿no? Que es el gestor. Sin más explicación. No, es un amigo. Bueno, Carlos Ponce, vicegobernador de la provincia. Vamos directo al grano, uno de los temas principales por los que lo invitamos. Sí. Ustedes tuvieron una reunión de gobernadores, hay un problema que han puesto el grito en el cielo, todos los gobernadores por primera vez unidos por este intento del gobierno nacional de recortar los fondos de coparticipación de la provincia para darle al conurbano, entre paréntesis, es mi opinión, a María Eugenia Vidal. Bueno, ¿estoy en lo cierto? Está en lo cierto. Bueno, también fue de público conocimiento, una reunión muy importante, se hizo en la Casa de San Juan, en Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Participaron radicales también? ¿Gobernadores radicales? Claro, dentro de ellos Morales, de Jujuy, y también de Mendoza, que es... Hasta Cornejo está enojado, que es aliado del PRO. Exacto. Bueno, en síntesis, por supuesto que lo que sale como testimonio de esa reunión, en una postura por parte de los gobernadores, 4 puntos que detallan sobre, para dar a conocer y que, bueno, que la sociedad y el presidente y la parte política, por supuesto, tomen nota. Se dieron a conocer, lo vamos a desarrollar un poquito, pero esto es lo que salió. Ahora, yo le puedo decir que hacia adentro fue muy intensivo y la preocupación por parte de los mandatarios es fuerte, es terrible, a tal punto que algunos planteaban, hay municipios y gobernadores o provincias donde no vamos a poder pagar los sueldos. Perdón, me permití antes que te... Sí. Porque yo anoté acá. Córdoba y otras provincias van a perder entre 3.000 y 3.500 millones. San Luis perdería 1.500 millones de pesos. Córdoba creo que está más. Unos 3.500 millones, bueno, ya. Más. Sí, 1.500 millones más o menos. Es mucha plata para que la gente sepa de qué estamos hablando. Gracias, bueno, pero Carlos. A ver, gobernador, se trata que de la torta coparticipable el gobierno nacional va a darle más de esa torta a María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires. Existe algo, es decir, la provincia de Buenos Aires o María Eugenia Vidal plantea, hace una demanda, plantea al Estado Nacional la ampliación de lo que es ese presupuesto. Famoso del conurbano, fondo del conurbano. Los fondos del conurbano. Bueno, ¿qué hace el Estado Nacional? Prácticamente le dice que tiene razón, pero que esto involucra a las provincias. ¿Por qué? Porque le tiene que sacar a las provincias para darle a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí empieza, digamos, todo este tema, donde los gobernadores, bueno, empiezan a trabajar ya con sus técnicos, fiscal de Estado, Ministerio de Economía, por supuesto, para quejarse, irán quejas. Obvio, pero lo que se plantea que es grave. ¿Por qué? Porque incluso van a la Corte Suprema. Es decir, claro. Que sí. Y acá es donde surge un posicionamiento de los gobernadores. Primero que todo, como primer posicionamiento, es decir, si la Corte Suprema si persiste en este reclamo y tiene su resultado de que a las provincias le sacan los fondos, las provincias y los municipios están en serios problemas. Claro, porque ella, serios problemas económicos. Como una queja, ella fue a la Corte y ustedes a la Corte le dicen no se atrevan a emitir un solo dictamen, porque nos van a perjudicar. Como segundo punto, los gobernadores, ¿qué hacen? Este es un tema político. Puede interrumpir el teléfono. Bien. Marcos. Gracias. Este es un tema político que hace a la relación
entre los gobernadores, el Estado Nacional y el Parlamento. Por lo tanto, Claro, eso es decir, lo que se le está pidiendo es que hasta tanto no se articulen el mecanismo que tiene que existir de diálogo para resolver este tema, que la Corte Suprema no emita ningún tipo de resolución, porque puede haber un daño muy grande, Sí. que solamente esto lo va a poder interpretar y entender las provincias, el Estado Nacional y el propio O sea, Congreso. es como que María Eugenia Vidal ha judicializado un tema que es de corte político más que todo, porque la distribución se debería discutir antes en el Congreso y no que el presidente tome una decisión de manera unilateral que favorece a uno, tal vez al distrito más importante, en detrimento de otro. del resto, Sí, ¿no? y lo han hecho, por eso digo, con esto de transferirles a las provincias el problema o la demanda o el reclamo que hace María Eugenia Vidal. Es decir, y en esto vayamos a lo que San Luis tiene durante tantos años reclamos por recorte de coparticipación y que ha hecho juicios. Pero San Luis le ha hecho juicio al Estado Nacional y no ha involucrado a ninguna otra provincia. Es decir, entendemos claramente que el Estado Nacional es el que tiene que retribuir esos fondos a la provincia de San Luis. ¿Por qué? Porque convengamos que hay resoluciones emitidas ya sean por superpoderes o lo que fuese, que entendemos nosotros que no corresponde. De hecho, ya tenemos 2 juicios, ¿verdad?, ganado, que tenemos resolución de la Corte Suprema de Justicia que tiene que pagar el Estado Nacional. Bueno, estos temas vendría a ser, digamos, lo correcto que debería hacer María Eugenia Vidal, y el Estado Nacional debería hacerse cargo de que si existe mejorarle la coparticipación o esos fondos, retribuirle a la provincia de Buenos Aires, bueno, debería hacerlo de esa manera. Lo que acá le están diciendo, y esto es algo raro, ¿por qué? Porque cuando uno recibe una demanda, lo primero que hace es defenderse de esa demanda, es decir, tomar una postura para defenderse. En una palabra, la provincia de Buenos Aires le hace la demanda y el Estado Nacional está diciendo, sí, tienes razón. Sí. Pero a mí me parece que tiene que pagarlo, o sea, hay que transferírselo a las provincias. ¿Para qué? Para recortarle a las provincias para poder pagarle mayor presupuesto. Pero hay otro agravante aquí. Fíjese que en el 2016, en cuanto a tema de lo que son fondos no retornables o fondos ATN, todo lo que significan estos fondos, la provincia de Buenos Aires ha recibido más de 60.000 millones de pesos. Sí. Es decir, acá se está pidiendo, de alguna manera, es recomponerle los fondos que la provincia de Buenos Aires está reclamando, pero además le dan fondos que a ninguna otra provincia de la Argentina, mucho menos a San Luis, porque a nosotros no nos dan un peso con respecto al tema de lo que son estos fondos. Bueno, fíjense, o sea, acá estamos previendo, o mejor dicho, visualizando, y esto los propios gobernadores, hay estudios que se han hecho los propios gobernadores, el de la provincia de Córdoba, Schiaretti había traído unos informes, sí, bueno, fantásticos. Que era grave. Pero hay para otro ellos. agravante también, que esto no sé por qué no lo dicen. Yo creo que las provincias no lo dicen, porque no pueden decirlo, porque cada vez se someten más a que económicamente no pueden salir de donde están y cada vez se van endeudando más. Claro. Y no pueden a lo mejor gritar o pegar el grito en el cielo de lo que está pasando. Cada vez le está recortando más. De hecho, por eso tiene los juicios la provincia de San Luis. Y ahora me parece a mí que las provincias, están alertados por esto, porque fíjese que del 57 y pico % que le correspondían a las provincias de presupuesto, hoy están alrededor de los 24, Es no llegan una a los 25 barbaridad lo que han puntos. hecho. Ahora, Es decir, las es un provincias tema, fueron bueno, cediendo durante años esta potestad de que el gobierno central... 2 cosas quería preguntarle o señalar. En primer lugar, para dar cuál es la razón que dice el Fondo del Conurbano. Sostiene la provincia de Buenos Aires, el Estado, sea quien gobierne, que ante la crisis de falta de trabajo, crisis económica en las provincias, los provincianos van y se van a habitar al conurbano, a la línea, al borde del conurbano. Entonces, ¿qué provincia de Buenos Aires tiene que mantener? A los provincianos que no tienen trabajo en sus provincias van a ir. Esta es la excusa, ha sido siempre la excusa. Y la otra, la que usted dice,
de ser el 50% por lo menos de los impuestos nacionales que se cobran en la provincia, que debieran que quedar en esa provincia que cobra, se está quedando con el 75% del Estado Nacional. Así es, inclusive yo creo que me parece que fue cuando se reforma la Constitución Nacional, me parece que queda establecido que los fondos mínimos, o sea, tiene que haber un piso del 35%. Es decir, que esto está por debajo de lo que está es en los cimientos, digamos. Sí. Y este fue uno de los temas que se planteó y yo celebro que se haya planteado esto en los gobernadores, en decir, esto tiene que ser un puntapié inicial para empezar a ver y estudiar. Discutir esto. Claro, es decir, hay un tema muy serio. ¿Qué pasa con la economía regional? ¿Qué pasa con las provincias? ¿Qué está pasando? Porque no hay ningún tipo de ¿Y qué pasa con la distribución de fuerzas políticas en el Congreso de la Nación? Porque si un Congreso de la Nación tuviera una fuerza propia, el presidente no podría hacer de esta manera digamos, a discreción, jugar con fondos que son millonarios si tuviera un Congreso fuertemente plantado en su rol, ¿no? Porque esto debería decidirse en el Congreso. Y este Pero año me parece es clave, ¿no? que la discusión tiene que venir por parte de los gobernadores para que cada legislador legisle por los intereses de su provincia. Tiene miedo, como dice usted, Carlos, que el Estado Nacional está tan endeudado que el Estado Nacional le recorte el grifo de plata y no puedan chillar más. Bueno, esto es lo que yo creo, me parece que es lo que está pasando. De hecho, yo he estado con vicegobernadores de distintas provincias donde yo les decía, mira, nosotros tenemos por ley de que el presupuesto está equilibrado, claro, 50% de gasto de gasto corriente, gasto de inversión, bueno. Y no lo podían creer cuando yo decían, nosotros tenemos todo el presupuesto involucrado y prácticamente tenemos un 5 para hacer algún tipo de inversión. Claro. Y es lo que ha pasado. Y esto es lo que tiene que ver San Luis. San Luis está premiado como una provincia que administra bien, está premiado socialmente en el resto de la Argentina por cómo en todos estos años ha podido llevar adelante todo lo que es esta política económica exitosa que le ha permitido poder hacer obras, poder haber asistido correctamente en lo social. Recordemos lo que pasó en distintas crisis en la Argentina, que eran crisis ahora, que el concepto de premio y castigo funciona al revés en la Argentina. Sí, funciona al revés. Por eso digo que es lamentable de que lo podamos ver desde fuera de los límites de la provincia y aquí pareciera ser que todo está en duda. Por eso yo le digo a los ciudadanos de San Luis, de la provincia de San Luis, por favor, miremos estos conceptos, miremos esta política que implementa el gobierno de la provincia, que no es de ahora, ha sido desde el comienzo del retorno de la democracia, de menor a mayor, por supuesto, ir ganando terreno en lo económico, en lo social, en lo político, y es por eso que hoy tenemos esta provincia, es por eso que hoy podemos darnos el lujo de hacer obras, de hacer viviendas que no se hacen en ningún lado, menos a estos costos. Por eso es que es importante defender los intereses de la provincia de San Luis. Por eso es importante que tengamos legisladores, senadores y diputados que tomen un posicionamiento en el orden nacional y en el Congreso Nacional para defender todos estos tropellos que estamos recibiendo por parte de la nación. ¿Usted cree que la población no está entendiendo estos conceptos porque ustedes como le reclama, como que es un clamor a la sociedad que entienda estos conceptos? Sí, porque si no después va a ser demasiado tarde. Si nosotros en octubre, supóngase, el Estado, la provincia de San Luis, da como que este proyecto, o da como ganador a la oposición, vamos a entender como que hay un agotamiento de este proyecto, o vamos a entender de que hay que hacer cambios. Y yo creo que hay que revisar bien todo lo que se está haciendo. Yo no veo que el cambio en San Luis exista en cuanto al cómo tiene diagramado lo que es el presupuesto, lo que es la política que está aplicando. Me parece a mí que el cambio lo tienen que hacer, sí, desde el Estado Nacional, para ayudar más a las provincias, para obtener más fondos, para inclusive tener premios y castigos, como usted dice, una provincia que administra bien. Yo creo que hay que seguirla apoyando para que se siga administrando bien. No castigarle, no darle ningún tipo de obra o ayuda. La pregunta suya, Carlos, a ver, si la vemos de este lado, es, suponiendo en el Congreso
diputados de la oposición como Ricardo, como Poggi, ante una medida de esta naturaleza del gobierno nacional, ¿cómo responderían? ¿Al mandato del gobierno nacional al que responden o al interés provincial en este caso, que puede ser perjudicial? Una cosa así sería la pregunta suya. Sí, de hecho ya, es decir, está prácticamente respondido la pregunta. Es decir, todo lo que viene en cuanto a directivas del Estado Nacional, aquí en la provincia directamente dan la orden y la cumplen. Pasó con la UNVIME de Villa Mercedes, es decir, se ordenó la intervención, o mejor dicho, el acompañamiento de esa intervención, y acá hay una contradicción muy grande por parte de Poggi, cuando sale por todos los medios recriminándole a Ricardo sobre las veces que Ricardo se opuso a la UNVIME, sí. Y resulta ser que ahora ellos mismos son parte de lo que es la intervención, y lo más grave todavía es que hoy no puedan tener elecciones ni la normalización como corresponde. Es decir, es algo muy grave lo que está pasando. La contradicción que tiene Claudio Javier Poggi en lo que hace a lo que está haciendo en defensa de lo que él tiene que defender es muy grande. Es decir, hoy está de este lado, mañana está del otro lado, y es muy difícil poder defender y poder tener un posicionamiento. Pero vicegobernador, y la gente lo apoyó así, con esas contradicciones. ¿Qué espera en octubre usted? Sí, yo de todas maneras, en octubre nosotros esperamos un resultado distinto, por supuesto, porque entendemos que nosotros nos fuimos, es las PASO, bien, es una instancia que nosotros debíamos presentar la lista y pasar, pero no nos olvidemos, nosotros íbamos con única lista, y creo que no se trabajó de la manera que se trabajó. Yo creo que ahora... ¿En qué parte? ¿Por qué fue adverso? ¿Qué no se trabajó? ¿Un sinceramiento autocrítico, decir en qué fallamos? Yo creo que no se trabajó desde las bases, desde la militancia fuerte, el núcleo duro que tiene lo que es el peronismo, simplemente porque eran las PASO. Yo creo que ahora es otra instancia, y yo creo que no se trabajó, y creo que hubo una equivocación por parte nuestra. Debería haberse trabajado expresando todo esto, porque esa elección, que si bien son las PASO, también es una encuesta fuerte, digamos. Es donde un examen. Bueno, hoy creo que eso nos llamó mucho la atención el resultado, y un sacudón, y hoy debemos poner en alerta a que si votan por la oposición deben saber qué es lo que están votando. Yo creo que muchos vienen también con la ola de lo que es el cambio, esta palabra que ha generado estrago en lo que hace a lo nacional. Pero Adolfo también lo usó, a la palabra cambio. Sí, porque nosotros consideramos que San Luis cambió. Desde el 83 viene cambiando San Luis, y cambió. San Luis cambió. ¿Quién puede negar que San Luis es el mismo que antes? Ahora, San Luis produce un cambio permanente, es decir, cada persona que viene a la provincia de San Luis y ha pasado 1, 2, 3, 4, 5 años que no vienen, automáticamente te dice, pero cada vez San Luis está mejor. Se encuentran o con la Casa de Gobierno, se encuentran con una autopista nueva, se encuentran con la ciudad de La Punta, que es nueva, o se encuentran ahora con La Pedrera, se encuentran con tantas cosas. Obras públicas y paz social, por ejemplo. Yo creo que es un cambio permanente que está San Luis produciendo en toda esta política. Es decir, lo que tiene como éxito este plan, este proyecto, es eso, es que nunca se quedaron estancados, nunca se quedó estancado, sino que siempre fueron con cambios fuertes, adaptado por supuesto al mismo proyecto, es decir, un eje central con ese proyecto, y de ahí por supuesto producir todos los cambios. La verdad que bueno, es muy interesante e importante poder desarrollar mucho más esto, ver cuál es el posicionamiento que tiene los legisladores. Compromiso militante incluso de los dirigentes más altos y funcionarios más altos. Por eso hubo recambio en el gabinete, me parece. Yo creo que sí, y también es bueno que la sociedad sepa qué es lo que van a votar. Sabemos perfectamente que Poggi, por ejemplo, va por la senaduría, ya sea por la mayoría o por la minoría, pero va a renunciar. ¿Por qué dice? ¿Testimonial cree usted que va a ser el...? Sí, no, él no ha respondido sobre esto. Le han preguntado si lo de él es testimonial y no lo ha respondido, él debería haber respondido. ¿Por qué cree usted que renunciaría Poggi como senador? Y volvería a lo que es diputado, claro, y dejaría a Riolo como senadora por la provincia de San Luis.
A la secretaria Yo privada digo- de Michetti. Así es, bueno, una chica que yo creo que está en Buenos Aires, o sea, es de acá pero está en Buenos Aires. Bueno, yo digo que la gente también debe saber eso. Debe saber eso porque esto es testimonial, netamente testimonial. Es una pena, ¿no? Pero es Si que hay que fuera así, decirle es la una verdad. burla a la Hay que voluntad decirle popular. la verdad a la ciudadanía, hay que decirle la verdad, no hay que mentirles. Ahora, con tantos votos que obtenga Poggi, ya ganando una elección, después renunciar, ¿bajo qué fundamento? Cuando él aspira a una gobernación, Macri ¿no? necesita votos. ¿Por qué? Porque tiene que profundizar el modelo. El voto en el Congreso. El voto en el Congreso. Necesita profundizar el modelo, necesita hacer reformas laborales y necesita profundizar y sacar muchas leyes, como por ejemplo el tema de la modificación de lo que son las jubilaciones. Todo esto que es en perjuicio, por supuesto, de la ciudadanía. La reforma laboral y todo La eso. reforma laboral. Bueno, eso va a generar, por supuesto, una gran resistencia en el Senado y en el diputado. Por eso necesita toda la mayor cantidad de legisladores posible. Por eso es lo que está haciendo. Bueno, justamente está tratando de llevar los votos necesarios para profundizar esto. Si no, ya lo hubiese hecho. Muy bien. Vicegobernador, gracias por venir Gracias esta por noche. Ha venir, sido un placer y un honor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy rico el café y también la atención que he tenido aquí. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Señores, pasó con nosotros el señor vicegobernador de la provincia, señor Carlos Ponce. Tras la pausa, en instante, estamos con dos temas de suma importancia. Justamente, ¿cómo funciona el 0800 de la municipalidad? Usted cuando habla con un problema vecinal, ¿lo atienden? ¿Cómo funciona el sistema digital? Todo esto, de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar con Charlie Pereira. Tiene el tema de ANSES y la política también, no va a estar ausente. Aquí en Datos y Perfiles, por San Luis TV, ya venimos. Sobreviviendo, sobreviviendo. Cuando los sueños se encienden al despertar, como latidos que brotan al respirar, es el deseo que marca el camino a seguir. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. ¿Apagó? Tengo un poema escrito. Bueno, muy bien. Continuamos aquí esta noche con Datos y Perfiles por San Luis TV. Vamos a hablar con la señora Norma Leyar, ya me va a decir su profesión, directora de Modernización del Estado Municipal, y Eduardo Brizuela, director de Sistema de la Municipalidad. Dos temas vamos a hablar ahora. ¿Qué le pasa a usted cuando llama al 0800 que en la municipalidad, y porque el agua servida, o lo que esto, que no es? Bueno. Y los que somos de la época de la Olivetti, cuando nos llaman de trámites digitales, nos queremos morir. Bueno, de esto vamos a hablar, entre otras cosas. Norma, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un Muchas placer. gracias, Ricardo. Igualmente para mí. Sí. Bueno, Norma, el 0800 o call center, a veces nos castigan. Dice, che, llamamos al call center. ¿Cómo funciona este tema? El call center de la municipalidad, llamado Servicio de Muni Respuesta, tiene líneas o sea, estables y con operadores estables desde las 7 de la mañana hasta las 23. Cuando la llamada no ingresa, porque el operador está ocupado, rota y después te da una opción y un turno en donde va a ir cayendo.
cada llamada que va últimamente, entrando. claro, nos hemos enterado, nosotros no teníamos ese conocimiento, de que los nuevos celulares toman y consumen bastante crédito cuando llamas al 0800. ¿Sí? Entonces, la primera grabación en donde te saludamos y donde después te decimos que ya va a ser atendido, ya le tomó crédito y normalmente la gente corta. Te juro, creí que los 0800 del país eran Son gratuitos. gratuitos para los fijos. En los celulares tiene un costo. Entonces Viste que soy de la Olivetti, el tío de la Olivetti, yo. es así. Entonces estamos ahora, antes de hablar de lleno del tema nuestro, quería darte un poco la primicia, que estamos analizando la factibilidad de distintas plataformas para que los reclamos ingresen a través de Twitter, de Face, de Instagram, de SMS, de correos electrónicos, como que los tenemos desde la página web. O sea, cualquiera puede entrar a la página de la municipalidad, www.ciudadesanluis.gov.ar, y ahí podés dejar tu reclamo tranquilamente explicitado. ¿Qué ocurre con el 0800? Nosotros tenemos en estos turnos que te decía recién una demanda impresionante, la gente llama mucho. Y es cierto que algunos reclamos quedan colgaditos en el aire. Por eso también además tenemos la atención al vecino personalizada en la calle General Paz 732. La gente mayor acude mucho personalmente a esto cuando ya no tiene mucha paciencia en esto, pero ocurre que es un tema nada más que de tiempos de respuestas, es decir, que aguarden ser atendido y de inmediato el reclamo que tú haces con esto pasa al área competente, sea alumbrado, servicios públicos, cualquiera de los de la municipalidad. Y ellos tienen un tiempo también para solucionar. Hacemos encuestas de satisfacción, por lo tanto hay una calificación mensual que obtenemos de las encuestas que hacemos a los vecinos. Por lo tanto, el sistema está funcionando y bien. Tiene sus, te dirías, debilidades en tanto y cuanto haya un problema como la otra vez con la pérdida de agua desde que tuvimos que reparar ese caño tan importante. Pero si no, es normal y funciona. Pero me estás diciendo que también tienen otras redes sociales por las cuales se accede con la misma calidad de recepción. Todavía no están... Twitter, Facebook e sí, Instagram, pero no claro, están todavía... estamos en la factibilidad. Elaborándolo para darle más alternativa al vecino. Por supuesto, porque hay un target entre la gente joven de 20 a 50 años que utiliza estas redes sociales mucho más frecuentes que llamar por teléfono de un fijo, que lo hacen normalmente las personas mayores. Esa es la... Bueno, aparte de esto, ¿cuál es qué otra tarea te compete en la modernización? En la Dirección de Modernización nos planteamos desde un primer momento, el intendente cuando nos convocó a digitalizar los sistemas de gestión de la municipalidad. Y logramos este año, junto con la Dirección de Sistemas, poder hacer el expediente digital. O sea que lo puede explicar Eduardo. Lo va a explicar Eduardo seguramente, porque lo implementamos ya desde el 17 de abril, tenemos el 95% de los expedientes son digitales. A ver, Eduardo, ¿por qué no, por favor, gracias por venir esta noche también. Gracias a ustedes. ¿Qué es esto de los expedientes digitales? Para los que somos, estamos fuera del radio de los naturales digitales, esto es una cosa, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? La idea de una implementación de un sistema 100% digital consiste en que el expediente de papel deja de existir y todo está en un sistema. Para esto, lo primero que se hizo en la municipalidad fue hablar de firma digital. Para hablar de firma digital, la municipalidad se constituyó como autoridad de registro con la ONTI, y los oficiales de registros que son empleados de la municipalidad son aquellos que proporcionan la firma digital a cada uno de los funcionarios que firmamos. Ajá. Y esta firma deja de ser la hológrafa para hacer a través de un sistema. El expediente es 100% digital, es decir, está
guardado en una computadora, entre comillas, porque en realidad está guardado en un servidor con las características de seguridad que eso implica. De hecho, la empresa en donde están alojados todos los sistemas son sistemas muy seguros. De hecho, Poder Judicial de la Nación tiene el mismo servidor, o sea, estamos hablando de lugares muy seguros. Y todo trámite está en un expediente digital. El funcionario firma digitalmente y la celeridad con la que se mueven los trámites es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el municipio, por ejemplo, tiene oficinas descentralizadas, ¿sí? Tiene los centros de gestión municipal. Cuando se genera, un vecino presenta una nota conlleva un expediente, se arma un expediente. Cuando no teníamos este sistema, se armaba el expediente en papel. Claro. Y había que esperar un determinado tiempo hasta que una persona físicamente lleve desde el centro de gestión hasta el municipio, para después seguir el curso normal del trámite. Hoy, con el expediente digital, el vecino presenta la nota, se arma el expediente y con solo un clic ese expediente está en la dependencia donde corresponde. Claro, porque si no tiene que ir mesa por mesa, puerta, exactamente. Entonces, y a raíz de ello, aparte de la implementación interna, es decir, de todos los trámites del municipio, nosotros tenemos que mostrar al vecino esto, porque en realidad todo lo hacemos en función del vecino, de que el vecino tenga respuesta muchísimo más, con los tiempos de respuestas mejores, ¿no? ¿Qué tiempo en porcentaje, más o menos? Sí. ¿Cuánto te duraba un expediente? Hay que pasar por el Ministerio de Secretaría, Contaduría, y cuánto, al ser digital, cuánto tiempo ahorras? ¿Cuánto significa, más o menos? Es significativo, es impresionante, porque normalmente si no se cajoneaba o no quedaba por ahí perdido una foca que se sacaba. Llegaba un amigo, levantaban el del amigo y bajaban. Tal cual, eso lo que tradicionalmente vimos en nuestras juventudes. Eso podía ser un mes, 2 meses y ahí estaba. Hoy en el día podés pasar absolutamente por todas las firmas y tenerlo resuelto. Es decir, al fin, si el expediente ha sido bien constituido y bien conformado, iniciado en la mañana, a la tarde ya tiene la resolución. Estamos hablando de un 80-90% de tiempo. Estamos hablando de un 80% de reducción del tiempo de demora que tenían los trámites. Entonces, como les decía, nosotros lo hacemos en pos del vecino. Para ello, ahora estamos atravesando una primera etapa, es decir, mostramos los expedientes al vecino. Hoy, a partir ya del lunes en realidad, el vecino puede consultar su expediente a través de la página web, en la cual esta consulta va a informar al vecino dónde está el expediente actualmente, cuál fue la fecha de último movimiento que tuvo y cuántas actuaciones se han hecho sobre ese expediente. ¿Eso está funcionando? Eso está funcionando. ¿Le podemos decir a la gente cómo va y consulta el vecino? Sí, exacto. La gente tiene que entrar a la página de la Ciudad de San Luis, que es www.ciudaddesanluis.gov. Ciudad de San Luis. .ar, con gov come corta, ir a la solapa servicios, y en la solapa está la opción de consulta de expedientes. Basta con un clic y poner el número de expediente o la carátula con la cual ha sido generado, y el sistema va a devolver en dónde se encuentra actualmente el expediente, cuál fue la fecha de su último movimiento y cuántas actuaciones se han hecho sobre ese expediente. Ahora, cuando él va a consultar, el vecino, dice, entra a esta página y ve su expediente, está ahí, se movió de tal oficina a tal oficina. Bueno, pero dice en qué viene bien, o viene medio rechazado, o no, sabe dónde está solamente. Muy buena pregunta. Eso corresponde a una segunda etapa de implementación, porque digamos, todas las implementaciones, yo vengo de muchos años de implementación de expedientes, conlleva un tiempo y es gradual. Nosotros ahora arrancamos con esta primera etapa, que es la consulta del expediente de en qué lugar está. La realización digital del expediente, que ya ganaste el 80%. Ya tenemos totalmente. La segunda etapa, el vecino va a poder entrar al expediente y ver el contenido del expediente. ¿Qué dijo el funcionario? ¿Qué dijo el funcionario? Lo tuvo en sus manos. Exactamente. ¿Cómo se expidió? Exactamente. ¿Cómo se expidió? Claro. Y con la firma digital que lo avala. Entonces, esa es una segunda etapa de implementación.
En 2 o 3 meses está. Estamos hablando de 2 o 3 Sí, meses antes para... de fin de año la tenemos. Muy bien. Gracias por haber venido. No, es bueno por para que favor. estas cosas las sepa el vecino. No, claro, y además es que esto es parte de lo que normalmente se llaman gobiernos abiertos, es decir, en pos de la transparencia, de la participación del ciudadano y que nosotros podamos sin duda transparentar los actos públicos, es decir, ninguna política pública puede ser eficiente y eficaz si no la conoce el vecino, que es el contribuyente. Así que te agradecemos nosotros también este espacio, ¿eh? Muy Muchas bien. gracias. No, muchísimas muy gracias. amable. Saludos a la familia que ya estuve. Muchas gracias, con sí, él. muchas gracias. Señores, nos vamos a la pausa. Y hablando de la gente, ¿no? Va a estar el señor Charlie Pereira, el delegado jefe de ANSES en San Luis. Bueno, va a hablar porque le he estado explicando algunos aumentos, etcétera. Y vamos a hablar de política, imposible no hacerlo con él. Aquí en Datos y Perfiles por San Luis TV. Ya venimos. Gracias. Sobreviviendo. Cuando los sueños se encienden al despertar, como latidos que brotan al respirar, es el deseo que marca el camino a seguir. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito. Muy bien, señores, en el segmento final aquí en Datos y Perfiles por San Luis CTV está con nosotros el doctor Charlie Pereira, así se lo conoce, Charlie Pereira. Es el delegado máximo de ANSES en San Luis y, por supuesto, un dirigente político del PRO. Vamos a hablar de las dos cosas, imposible no hablar de política con él, y en estos tiempos, más que nada. Charlie, gracias por venir esta noche, es un gusto. No sé si en televisión se puede decir... Presidente del PRO, ojo. El presidente no del es PRO, cualquier somos acá. dirigente. No, perdón, no es muy cholulo si en televisión decís, es un buen tipo, una gran persona. Pero sí es verdad. Gracias. Lo Sí, quieren es todos en verdad. San Luis. Sí, ¿Quién es no te verdad. quiere? Es Pero verdad. que le debas plata. Está Bueno, un bien. tipo, una gran persona. Bueno, gracias. La verdad que cuando vi la dupla me alegré muchísimo. Yo tenía conocimiento de lo que venías haciendo acá y agregarle el valor de Oscar. Así que, y los dos con su capacidad muy refinada de hacer análisis político. Así que los felicito por al autor de la idea y a ustedes por materializarla, ¿no? Muy bien. Charlie, la pregunta es, vamos con los jubilados. Vos has estado anunciando estos días una serie de aumentos. A ver, ¿está tan bueno como lo que debieran? ¿Cuál es la diferencia con el sistema de aumentos del gobierno anterior? Explicaron cómo está funcionando de los aumentos de los jubilados. Bueno, están los subsidios, están los préstamos. Sí, mirá, la ley de movilidad jubilatoria prevé 2 aumentos anuales, ¿no? En el mes de marzo y en el mes de septiembre. Y eso se dispone un índice. Y lo bueno de lo que ocurrió este año es que por primera vez ese índice acumulado anual, que es del 28%, es superior al índice inflacionario. Con lo cual se trata de un impacto positivo. ¿Cuánto por ciento fue? Sobre 28, ¿sí? En este sentido digo que es más auspicioso el anuncio porque con el control que se está haciendo, la apuesta fuerte del gobierno nacional a controlar y a que se reduzca la inflación, bueno, esto es beneficioso para el haber jubilatorio, ¿no? Ahora, ¿se respeta el cronograma de 2 aumentos anuales? Sí, eso se respeta. Y en total, en el anual es el 28%. Sí, es el 28%. O sea, el primer aumento fue de...
Sería 14 y 14 aproximadamente. Claro, más o menos. 14 sí. y 14, bien. Aproximadamente, ahora fue de 13.3. Sí, pero por ahí anda. Así que por primera vez, digamos, el aumento es superior a la inflación después de muchos años. ¿En cuánto está un mínimo jubilatorio hoy? Y ahora era de 6.600 pesos, ¿sí? Era el mínimo hasta este aumento, y ahora está en 7.400 aproximadamente. Hay perdón si me equivoco, una asignación universal para jubilados. Sí. Nada que ver con este mínimo del que No, estás nada hablando. que ver. Y vos sabés que está muy buena la pregunta, porque muchos adultos mayores no lo saben. Cuando se sancionó la ley de reparación histórica, en un capítulo de la ley se sancionó la pensión universal para adulto mayor. Y consiste en lo siguiente: el adulto que tiene, varón o mujer, 65 años, y aunque tenga ningún aporte o poco aporte, accede a esa pensión universal, que equivale al 80% del haber mínimo. ¿De cuánto ¿sí? es? No ¿De está cuánto mal. sería? No, no está mal. Hasta este aumento reciente era 50.000, de 5.050 pesos, y ahora hay que añadirle este aumento del 13.3. Claro, ¿sí? claro. ¿Pensión que es obligatoria? Casi 6.000 pesos se van. Claro, Casi sí, 6.000. supera los 6.000 pesos, sí. Claro, no viven con eso, pero Claro, es una estamos- asignación para el que no podría jubilarse en otras condiciones. Claro, de otra forma. Y también, ¿qué pasó? Esto es una política pública, ¿no? Sancionada por el Congreso. Lo otro te tenía sujeto a las moratorias, ¿no? Que a veces se ampliaban, se modificaban, se prorrogaban. Claro. Ahora hay una política pública de carácter universal, y lo bueno es que te asigna también la cobertura de PAMI, ¿sí? Ajá. Y no solo eso, Ajá. imagínense que a usted le falten 2 años de aporte, tiene 28 pero tiene 65 años, bueno, 2 años más y hace aportes 2 años más, también puede jubilarse, no es excluyente de la jubilación. ¿sí? Entiendo. Así que, bueno, la verdad hemos tenido muchos casos también con residentes extranjeros que cumplen con los años de residencia acá, que Claro. deben ser 20, y para ellos también, por ejemplo, está previsto este nuevo programa Argenta, que ahora se amplió ya no solo jubilados y pensionados, el préstamo Argenta, sino a las madres titulares de asignación universal y también a los titulares de pensión universal. Y es bueno, trabajamos con los centros de jubilados y a través de los medios, porque la verdad que no ha tenido quizás por ahí la difusión esta pensión, ¿no? Charlie, yo voy a ser muy franco, muy directo, además Como siempre. como siempre, y además por el respeto intelectual que te tengo, ¿no? ¿Es solo una versión, una especulación política electoral, o es real el hecho de que el presidente Macri esté dispuesto a volver al sistema de capitalización en la jubilación? No, la verdad que no sé si darle categoría de rumor trascendido, pero no, es totalmente falso. Lo que sí hay también en un artículo de la Ley de Reparación Histórica es una compromiso de constituir una comisión que estudie una reforma integral del sistema previsional argentino. Eso existe. Si eso existe, el cual tiene Pero sus... es elevar la edad de jubilación. No, digamos, el sistema actual tiene algunas inequidades que hay que corregir y algunas asimetrías que hay que corregir. Las jubilaciones de privilegio siguen existiendo. Otro punto, ¿por qué si yo tuve 15, 20 buenos años de trabajo y mis últimos 10 fueron quizás malos, o me convertí en un autónomo, o tributé poco a través del monotributo, etcétera? El sistema actual te promedia los últimos 10 Solamente años. los últimos 10 años. Entonces, quizás los 20 te tocó una buena vida en lo profesional, en lo privado. Y los eres últimos 10 gerente malo. de una empresa, y los últimos 10 quizás, que muchas veces coincide está con... bien eso, en realidad. Claro, esas son las inequidades que hay que corregir. Y ahí termino de contestar. Entonces, lo que se ha hablado en algunos foros, pero ni siquiera es una iniciativa política, ni oficial, ni de ANSES, ni del Ejecutivo, es quizás darle la oportunidad a la persona que no quiera, no tenga la voluntad de jubilarse a los 65 años porque se siente útil, Sería voluntario. se siente capaz, quizás, claro, de poder continuar. Desempeñándose como activo unos años Bien, más, bien. pero de Ok. forma voluntaria. Bien. Pero Se esa suele- es mi idea un poco. Se suele dar en varios casos, no digo mucho, no,
que la gente a veces se jubila y cuando empieza a percibir es menos lo que debiera. Algunos no se quejan nunca, no sé, otros van a ver a un abogado en asuntos previsionales y dicen, no, acá te están sacando, te faltan 8.000, 10.000. ¿Por qué pasa eso? El sistema no funciona bien de decir cuánto le toca a esta persona, que generalmente le dan menos, y de aquí que hacen un juicio, que van a demanda, que apelan, se pasan. Bueno, ahí en la instancia administrativa que es ANSES recibimos muchos reajustes de haberes y si están bien documentados se le concede a la persona ese reajuste. Y la verdad que tampoco es un sistema, digamos, homogéneo. Hay estatutos particulares, ¿no? Claro. Del régimen previsional. Por ejemplo, docentes y policías en San Luis tienen un muy buen régimen. Claro, ¿no? claro. El docente universitario conserva prácticamente el 82% móvil. Después tenemos Luz y Fuerza, científicos, ¿no? ¿Por qué? Luz y Fuerza tiene aportes que en vez de ser ordinarios son especiales. Claro. Tiene otra ponderación en el cálculo del haber jubilatorio. Ahí estaba un dato de un asesor que tiene. Científicos también. Científicos, la gente de sí. carrera. ¿No? Bien, de carrera. Entonces, de sí, y la verdad que ellos tienen buenas remuneraciones, digamos, buenos haberes jubilatorios. Y después lo que se logró zanjar es esta estafa que le había hecho el Estado a los jubilados, que consistió en determinarles mal su haber inicial, por eso la ley de reparación histórica. Y ¿establecer qué dijiste? Perdón. Determinar mal tu primer haber. Ah. ¿Sí? Calculé, usar un índice inadecuado. Y o la consecuencia de eso, no ajustártelo adecuadamente, porque para ajustarlo adecuadamente tenés que observar cómo evoluciona el índice salarial de un activo, ¿no? Claro. Entonces ahí hubo un desfasaje entre los años 2003 a 2007 que motivó a los jubilados a ir a la Corte, a llegar incluso a las instancias de la Corte Suprema. Sí. Y hay que decirlo que es muy doloroso, que muchos también fallecieron durante la tramitación de los juicios, claro. Y por eso es esta ley de reparación histórica que alcanza a 2 millones de beneficiarios. En San Luis siempre se calcula que una política pública nacional tiene el impacto del 1% acá. Entonces estimamos que los beneficiarios puntanos son unos 20.000 y ya tenemos prácticamente 12.000. ¿En total no? En total, de la reparación histórica. Ah, ¿y cuántos jubilados en total? Ahora te lo digo. Ajá. Y hay ya 12.000 haberes actualizados en San Luis. Reparados, digamos. Reparados. Mirá el impacto social, bien, no solo grande, económico, social que tiene. Y sí, gente que claro, pasaba de ganar la mínima, 6.600 pesos, pasó a tener ingresos de 12.000 pesos, algunos de 18.000. La verdad que, y en algunos casos donde la diferencia por ahí ha sido menor, no es porque la reparación fue una falsa expectativa, sino es que tu haber estuvo bien liquidado. Bien. Entonces se te reparó en la medida que hubo un desfasaje. Claro. ¿no? Así que, bueno, y algunos segmentos quedaron fuera de la reparación porque tenían bien ajustado su haber. Docentes universitarios, claro, claro. Empleados de IPF, por ahí, que parece que no, pero hay algunos radicados en la provincia, bueno, en fin. ¿Querés que vamos a una lo pregunta y no te la contesté. ¿Cuánto era la masa de total jubilados totales? Jubilados tenemos, entre jubilados y pensionados, unos 60.000, de los cuales calculamos que unos 35.000 cobran haberes mínimos, ¿no? ¿Por qué esa composición? Porque también ingresaron con lo que conocimos como el régimen de empleo doméstico, de ama de casa, perdón. O sea, hay una población Muchas activa personas. del 80% de la población y un 20% está retirada. Más o menos, Sí. si somos 360 y pico Sí, mil. o sea, tenemos unas 60.000 jubilaciones y pensiones, después tenemos unas 15.000 pensiones no contributivas que tienen un carácter asistencial. Las da desarrollo social, Bien, liquídanse. bien. Esto, hay que decir la verdad que durante el gobierno anterior, durante el kirchnerismo, esto creció mucho y por eso fue la necesidad de examinar. Por ejemplo, en el departamento de Ayacucho hay 1.500 pensiones. ¿Quiénes tienen? No contributivos. Sí, tiene Claro. 7.000 habitantes. Y vez pasada estuvimos y yo le digo, a ver cuál fue la causa. Siempre hacemos operativos y visitamos, bueno, cuál es una chica joven, mamá, con un nene en brazo, un joven. ¿Cuál es la causa de la pensión por la cual recibí un beneficio? Y dice, bueno, una discapacidad. ¿Y cuál es? Dolor de espalda. Otro la misma pregunta, dolor de cabeza. Entonces, la política metió la mano ahí también. Y hay gente que por ahí está recibiendo algún beneficio del Estado y no es justo, razonable que lo reciba. Por eso
pasó todo esto de que ellos acrediten su discapacidad o debidamente con las comisiones médicas. Pero digo, hay 15.000 titulares de pensiones no contributivas en la provincia, es un número... Mira que tomo instancia para la pregunta política. Bueno. Él utilizó la palabra política, ¿no? Sí, nosotros... Se te lo pasamos. Ahora lo que está pasando, se está jugando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el amparo que ha hecho avanzar Cambiemos sobre la queja sobre las candidaturas a cargos provinciales. Que cuando llegaron las PAS, la conducción dijo que no había lista única, por lo tanto no se presentaba, se presentó otra lista 3 días antes, se quejaron, el Superior Tribunal dijo que era un agravio constitucional cerrar las posibilidades de todo cuando faltan 3, bueno, y ahí han llegado a la Corte. La Procuraduría Nacional dice que no corresponde a la Corte Suprema tratar casos provinciales, pero la Corte dice que lo va a revisar. Para algunos da la impresión de que es un presagio de que va a fallar a favor de Avanzar Cambiemos. Vos que sos abogado, político, y del ¿cómo PRO. ves la cosa? Y del PRO. ¿Y cómo ves la cosa? Sí, es cierto que en lo sustancial de su argumentación, el dictamen... de la Corte. Sí, el dictamen de la Procuradora ante la Corte señala que no se suscitó una cuestión federal suficiente como para que la Corte intervenga, pero también es cierto que en los últimos párrafos deja abierta la puerta para que la Corte le dé el tratamiento. Porque advierte que hay dice no obstante lo cual surge alguna... sobre todo en el capítulo 3. Claro, al final, en los últimos 2 párrafos, por eso digo, es sesgar información que dice que el dictamen de la Procuradora ha sido contundente en el sentido que no se debe abrir la jurisdicción de la Corte frente a nuestra petición. Nosotros creemos que el máximo tribunal, ¿no? La máxima autoridad judicial, la que hace el control de constitucionalidad de los actos y de las leyes en nuestro país, no va a fallar a derecho y nos debería dar la razón porque está bien documentada la arbitrariedad y las lesiones, ¿no? Las distintas garantías constitucionales que han sido vulneradas en todo el procedimiento electoral provincial, ¿no? O sea que no se fija que es una competencia provincial, se fija si hay un valor constitucional nacional que ha sido vulnerado. Claro, un derecho. Un derecho. No es de competencia provincial el tema en conflicto que va... Sino, por ejemplo, el debido proceso es una garantía, ¿no? Claro. Para todos, de orden federal. Y el derecho a elegir y a ser elegido también es de orden constitucional. Así es. Así que bueno, yo tengo una expectativa muy concreta de que la Corte va a fallar favorablemente a nuestra reivindicación. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer las hipótesis. Suponte que la Corte dice, bueno, ha lugar al amparo de la conducción de Avanzar Cambiemos. ¿Qué dicen? Jorge Pupagunda Quevedo no va. ¿A quién se lo manda a decir? ¿Al Tribunal Electoral Provincial? Señores, saquen a Gunde y pongan a Charlie Pereira con Alejandro Cacas y Gastón. ¿Cómo sería el mecanismo si así fuera? Claro, lo que se debería respetar... Si todo queda como está ahora. Se debería respetar primero la disposición de las autoridades legítimas del Frente, que consensuaron una lista, ¿sí? Que desestimó su participación en las PASO, porque eso lo preveía la propia ley provincial, ¿no? Que el Frente podía disponer o no participar, fue lo que se dispuso, y después que la Junta Electoral detectó incumplimientos en la presentación de la otra lista 88, Raúl Alfonsín, 83, como ser la no presentación de los avales, bueno, y otras cuestiones que la justicia provincial fue como compensando, subsanando de oficio, ¿no? Con una injerencia exorbitante en una cuestión que era competencia del Frente. Charlie, para mí la última. Estuvo sentado allí el vicegobernador. Y cuando habló de Poggi, dijo, va a ser una candidatura, digamos, simbólica. Porque testimonial. Porque va a renunciar. A la senaduría. Entonces, yo me sorprendí y digo, el que gana va a renunciar a un cargo tan importante como senador. Y acá vino una especulación política. Dice, sí, porque Macri necesita sancionar leyes, por ejemplo, la edad jubilatoria, y lo necesita más a Poggi en Cámara de Diputados y no en senadores. No, me parece un tanto sorprendente que haga un abordaje, una lectura política de algo que en todo caso podría ser una preocupación nuestra. Que debería pensar en cómo remontar un poco el resultado de hace 3 semanas. Claro, digo yo, como el que va ganando va que a ocupe renunciar. un espacio tan valioso como este, donde llegamos a un montón de
televidente para hablar de contrincante, ¿no? Sí, no me amerita mucho respuesta esa cuestión. Bueno, la próxima, Charlie, vamos a ver todo de política, porque me quedaron un montón de preguntas políticas. Charlie, pero... si vos sos candidato, ¿en qué lugar vas? Yo, en esta instancia, el partido está representado en el frente a través de la figura de Bartolomé Abdala, que en la composición de los legisladores provinciales por Pueyrredón, esa lista se conformó con el encabezamiento de Alejandro Cáceres, segundo Gastón Isa, y Bartolo iba en el cuarto orden por el grupo femenino. ¿Vos vas? ¿Y vos? No. ¿No vas como candidato? Estoy en la articulación institucional del frente. Pero iba. Estaba presidente. Era una posibilidad, pero la verdad me parecía... Por radio te sí, me parecía razonable que Bartolo, que es, digamos, el hombre que fundó el partido en la provincia, trajo el PRO acá. Sí, ¿no? Parecía una cuestión también de reconocimiento del espacio del partido, que él renueve la banca en el departamento. Yo me río porque en la previa de la entrevista, donde hay más riqueza, hablamos de otras cosas. Yo le decía por radio, Charlie, te embromaro. Vos eras el candidato. No, pero bueno, son cosas de la... Pero un tipo joven, el Charlie. Un tipo joven. Bueno, gracias por venir, es un honor como siempre. Gracias por la invitación. Bueno, hacemos una pausa. Quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, pero tenemos 2 o 3 minutitos para alguna reflexión. Dale. Señores, gracias Charlie. Nos queda un pequeño segmento para hacer algunas reflexiones acerca del programa de esta noche, aquí en Datos y Perfiles. Ya venimos. Sobreviviendo. Cuando los sueños se encienden al despertar, como latidos que brotan al respirar, es el deseo que marca el camino a seguir. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito. Bueno, antes de irnos nos quedan 3 minutos. Tenemos 3 temas. Yo abro el primero. Después de otro. El primero, vino Ponce, el vicegobernador. Sí, hay una intención siempre del Estado Nacional, en cualquier gobierno, de siempre robarse, llevarse cada vez más la torta de la coparticipación, que debiera ser 50-50. Concentrarla. Y concentrada. Y esto es para darle a María Eugenia Vidal por el conurbano, creo yo, es una excusa para darle más plata para encarar la campaña electoral. Pero esto ha sido histórico desde el siglo XIX, prácticamente, ¿no? La lucha entre el centralismo porteño y el resto de los a tal punto que se pusieron de acuerdo todos los gobernadores, totalmente. Hasta los del PRO, todos los radicales, Morales, Cornejo, que fue el primero que se quejó de Mendoza. No hay que mentir mucho alrededor de esto. Te estuve escuchando con Norma Nellar y con el otro funcionario que es un técnico de primera línea, ¿no? Ojalá que puedan solucionar ese tema. Todo en tecnología es permanentemente, digamos, una herramienta de cambio, sí, porque la tecnología va variando minuto tras minuto. Además ellos dicen que los expedientes digitalizados te ahorran el 80% del tiempo si fuera un expediente en carpeta escrita totalmente, que anda por toda la oficina. Es muy rápido, bueno, está bien. Y por otro lado, la gran contaminación que implica el papel. No nos damos cuenta. Pero con eso un montón de demoras. Y vendrán otras actualizaciones que son que no solo que va a pulsar desde su casa, la computadora, el vecino, cómo está su expediente, sino que en unos meses también va a haber
cómo salió expedido, con qué dictamen del funcionario que lo tuvo la última vez, qué dijo que ¿Y se qué iba bien. demora tuvo? ¿Y qué demora tuvo? Está bueno. Bueno, ojalá que les vaya bien con esa tecnología. La última, Charlie Pereira. La duda es, el tema de los cargos provinciales, no lo vamos a explicar porque ya lo hablamos recién, ¿sí? La Procuradora General dijo que no es competencia de la Corte Suprema tratar cosas provinciales. La Corte dijo que sí, se va a involucrar. Quiero ver todos los expedientes. Para algunos, esto Ya significa está el fallo. que ya está el fallo en otro escritorio, hay que hacer la pantomima de decir voy a ver el expediente y ya está. Para otros que son muy prudentes, puede que, bueno, le pido avanzar y al Tribunal Electoral de San Luis, mándeme los expedientes, y eso puede dar una vuelta tan grande que en una de esas no es tan rápido o no es posible que salga un dictamen favorable. Para algunos yo creo que esto es un presagio de que le van a dar, la Corte ya tiene la sentencia por ahí. Para Pero mí, un prejuicio, pido perdón si me equivoco, lo diré. Para mí, esta es una cuestión política y no es jurídica. La cuestión política se dirime en asuntos políticos y la Corte va a emitir un fallo que detrás de la letra jurídica hay un acto político, ¿no? Además, ¿quieres que te diga esto? Y cortemos con aquello de que los jueces no son políticos. Claro. Cortémosla. Ahora, ¿cuál es la idea si no sale la lista de avanzar? Donde está Bartolo, Cacace, Gastoniza. A que salga la otra. Pupa Quevedo. Yo lo hablaba con un dirigente radical ayer, me dijo, porque si es diputado provincial el Pupa Gunde, nadie le va a dar una orden, bajar línea que tienen que hacer en la Cámara de Diputados. ¿Te imaginas que Poggi lo llame o Ricardo, che Pupa, tenés que hacer bajar? Me dice, no, a mí bueno, no me da orden. Va a actuar en forma independiente. No va a estar sujeto a un mando que alguien le está dando orden a Quevedo, al Pupa Gunde en la Cámara de Diputados. Esto tiene que estar bien si se sujeta a una obediencia debida el que va a la autoridad de Avanzar Cambiemos. Creo que también. No creo que nadie se atreva a darle una orden al Pupa. Mira, sabes lo que le va a decir. Tal vez el miércoles que viene, y no se pierde el programa del miércoles, ya tengamos una respuesta y la Corte ya haya fallado. Seguro. ¿No? Sí, haya dictaminado. Bueno, gracias, Oscar. Chao, Ricardo. Gracias, Pablo. Gracias, Mica. Gracias, Alejandro. Señores, gracias por acompañarnos. Nos han honrado. Además de la repetición del sábado a esta misma hora, los esperamos el próximo miércoles 21. Datos y perfiles por San Luis CTV. Gracias, nos vemos. Sobreviviendo.